bienvenidos al seminario Nuevas disposiciones laborales sobre la terciarización, aplicación al sector construcción e inmobiliario organizado por la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO. El presente evento se desarrollará en dos partes. La primera parte será expositiva y en la segunda se desarrollará la ronda de preguntas por parte de los asistentes, para lo cual los invito a poder dejarlas desde la opción preguntas que encontrarán en la barra de menú que deben poder visualizar al lado derecho o superior de sus pantallas. Tengo el agrado de presentarles a nuestro expositor del día de hoy, el abogado Germán Lora, socio de Danma Legal Advisors, ex jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo. Cuenta con maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Navarra, España, y con amplia experiencia en asesoría en consultoría laboral y en procesos laborales. Con anterioridad a su incorporación al estudio, se desempeñó como socio del área laboral en el estudio Payet y como abogado senior en el área laboral de KPMG. Asimismo, en el sector público, ha sido jefe del gabinete de asesores del Despacho Ministerial de Trabajo y Promoción del Empleo y asesor del Viceministro de Trabajo. Actualmente, se desempeña como director en Empresarios por un Perú en Desarrollo, IPAE. Adicionalmente, ha sido catedrático en distintas universidades en Perú. Buenas tardes, Germán, y bienvenido nuevamente a la plataforma de CAPECO. Siempre es un gusto tenerte con nosotros. Adelante con tu exposición. Hola, buenas tardes. No sé si me ven, ¿sí? ¿Me escuchan también? Ya podemos visualizarte, sí. Perfecto. Voy a colocar mi presentación. ¿La pueden ver? ¿Sí? Sí, ya podemos visualizarla. Adelante, Germán. Gracias. Primero, muchas gracias por su participación. Yo sé que es una hora media complicada, ¿no? Algunos están saliendo del trabajo, pero muchas gracias por la participación en este conversatorio, seminario. Lo importante de la reunión de hoy que tengamos es su participación, porque no había una modificación, si bien la modificación es sustancial, no hay una normativa larga respecto a la modificación de ley de tercerización. Solamente se ha modificado el reglamento de la ley de tercerización, eso es importante que quede claro, se ha modificado el reglamento de la ley de tercerización para incorporar algunos conceptos y algunas prohibiciones que generan un cambio radical en algunas empresas, ¿no? Pero no ha habido más allá de eso, no ha habido un cambio de mucha normatividad, de muchos artículos de la norma, sino el gobierno se ha enfocado en ir al punto, ¿no? Al punto al cual quieren ir, que es un poco limitar la tercerización de servicios, la actividad que se pueda tener. Entonces, como le digo, la modificación no es larga en número de artículos, sino que es sustancial por todos los efectos que causa esto. Conversaba alguna vez con algunos clientes, y yo le decía que no sé si qué era peor, que el Ministerio de Trabajo haya sacado esta modificación muy mala desde el punto de vista legal, de cómo se ha hecho, no estoy tocando el fondo todavía, sino la forma en la que se ha hecho, o es peor que el Congreso sea abocado a la ley de tercerización y la haya querido modificar o crear una nueva ley de tercerización. Yo no sé cuál de las dos cosas era peor o es peor, ¿no? Siento yo, adelantando una opinión, que peor hubiese sido que el Congreso legisle sobre tercerización, porque ahí se hubiese modificado mucho más cosas de lo que ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces, como primera conclusión rápida a nuestra reunión de ahora es que quizás nos debemos dar con un golpe en el pecho, agradecer que lo que ha habido es una modificación pequeña, un par de puntos de modificación de la ley de tercerización y no una modificación radical, radical quiero decir, donde ya se hable de utilidades, donde se hable de temas de igualdad remunerativa, donde se hable de negociación colectiva a nivel contratista, ¿no? Esta norma, en resumen, lo que ha hecho es prohibir la tercerización en lo que es mi core de empresa, en lo que es mi núcleo empresarial, mi objeto
el objeto para lo cual me constituí, la razón por la cual me constituí, ¿no? Entonces, ese es en resumen, si pudiéramos acabar esta conferencia en 5 minutos, es ¿qué ha hecho la norma? La norma ha hecho todo en la modificación de los 4 artículos o 5 que ha hecho, es para decirles a ustedes que a partir de la fecha no puedo entregarle a un tercero, a ver, puedo entregarle a un tercero, ¿sí? Pero no con desplazamiento, porque es importante esto, ¿no? Yo conversaba la otra vez, cierro el tema, sí, cierro la primera premisa. Es decir, lo que ha hecho la norma es prohibir la tercerización de actividades que son el core de la empresa, pero actividades con desplazamiento. Ojo, si yo soy una empresa, y voy a poner conceptos o ejemplos básicos, si yo soy una empresa que hace zapatos y fabrico acá en mi casa en Surco zapatos y no me da abasto hacer los 1000 zapatos diarios que me piden y contrato a una empresa que queda en Lince que hace zapatos por mí y yo le pongo mi marca y los vendo como míos, eso no, a pesar de que hace mi propia actividad, no está dentro de la prohibición de la ley. Ojo, porque no hay desplazamiento. La ley es muy clara en decir que la situación que se enmarca dentro de la norma es siempre y cuando haya un desplazamiento permanente. Y vamos a ver más adelante cuándo se entiende que hay desplazamiento permanente. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, que se ha buscado, bien o mal, yo creo que mal, se ha buscado modificar la legislación laboral peruana para efectos de prohibir la tercerización en mi core, en mi núcleo duro. Ustedes se preguntarán, y lo conversaremos a lo largo de esta charla, ¿qué es mi núcleo duro? Vamos a ir viendo cómo puedo trabajar ese tema como empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la premisa. ¿Y cuál es la consecuencia de esa premisa? ¿Qué es lo que se busca a través de esta prohibición? Y eso también tiene que quedar súper claro con ustedes. Lo que se busca es que las empresas incluyan a trabajadores en sus planillas. Es decir, que las empresas tengan la obligación de decir, bueno, esos trabajadores tienen que estar en mi planilla. Y eso es lo que busca el gobierno, que la tercerización se restrinja, se limite, sea más pequeña, en menos actividades, y por lo tanto, yo tenga como empresa que incorporar a trabajadores en planilla. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que esto en mayor grado, en un grado superior, ha pasado hace menos de un año en México. Pueden revisar la Google y pueden encontrar cuáles han sido las consecuencias de la eliminación, porque en otros países como en México, que es el ejemplo más cercano que tenemos, más cercano en tiempo, se ha eliminado la tercerización, ¿ya? Es decir, no cabe la posibilidad de tercerizar salvo algunas actividades que son especializadas, ¿de acuerdo? Pero se ha eliminado abiertamente la tercerización de servicios. Y lo mismo sucedió en el 2008, si no me equivoco, en Ecuador. En Ecuador también se eliminó la tercerización hace muchísimos años. Y para bien, gracias a Dios, nadie se ha muerto, ¿no? Lo que ha habido es una situación de adecuación a la norma tanto en México como en Ecuador. La diferencia en el Perú, y eso hay que tener muy claro el tema, y la persona que vea laborar en el Perú y que no tenga claro este tema está perdido, ¿no? La gran diferencia, la sustancial diferencia de que en México y en Ecuador no se han muerto como empresas y no han quebrado las empresas y no les ha sido tan fuerte el efecto, es que en México y en Ecuador no hay estabilidad laboral como en nuestro país, ¿no? Es decir, yo conversaba con un cliente ahora y me decía, Germán, perfecto, yo los traigo, pero después, ¿quién saca a esos trabajadores de la empresa? Si hay una necesidad de ser más flexible, si la actividad no me funcionó y no fue productiva, los trabajadores tienen estabilidad laboral. Y entonces, está bien, me permiten a mí meter trabajadores, me obligan a mí a meter trabajadores en mi planilla, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando quiero salir de ellos? Válidamente, no estoy hablando de un despido arbitrario, un despido porque la actividad no funcionó, porque el trabajador no funcionó, porque la productividad del negocio no es la correcta,
¿dónde, yo me preguntaría, dónde está la válvula de escape que tiene que tener todo empleador cuando el negocio no funciona? ¿Dónde? Entonces, el problema de la legislación peruana no es que la tercerización me obliga a meter gente en mi planilla. Eso es consecuencia de una política laboral hoy de este gobierno. El problema está de hace 25 años en el hecho de cómo saco a los trabajadores. Y ese es un tema que hay que resolver, ¿no? Y hay que resolver. Entonces, quería ponernos en contexto podríamos cerrar la reunión de ahora en este punto, porque efectivamente lo que ha habido es una prohibición de hacer de tercerizar actividad del core. Para terminar con mi speech inicial, con mi introducción al tema, yo digo que el empresariado peruano, si bien tiene que tomar con pinzas esto y replantear su actividad y sus procesos, ya sea productivos o de servicios, sobre la base de ver cuál es mi core y qué le puedo entregar a terceros y qué no, tiene que tener claro que esta posición de que no se puede terciarizar el core no es de ahora, no es de esta ley. O sea, si uno revisa jurisprudencia de hace 10 años, la Corte Suprema en algunas sentencias ha establecido la desnaturalización de las relaciones de tercerización porque la actividad que se desarrollaba era el core de la empresa. Entonces, no veamos con extrañeza y con sorpresa la posición planteada por este decreto supremo. No estoy diciendo que esté bien planteada, ahorita voy a hacer una observación al tema formal, ¿ya? Pero en el tema de fondo, no es extraño para los laboralistas que ya existiese una posición del Poder Judicial en el sentido que la actividad core no se puede tercerizar. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya se venía dando hace mucho tiempo y no es un tema de ahora. Que se haya hecho mal, sí, pues porque el reglamento no puede generar conceptos y no puede generar prohibiciones que no están en una ley. Lo correcto hubiese sido modificar la ley, pero no la forma como se ha hecho. Además, si usted tiene la oportunidad si tiene la oportunidad de revisar la exposición que hace el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General del Trabajo, del doctor Aguinaga, del señor Aguinaga, que es director general de trabajo del Ministerio de Trabajo y que sustenta este proyecto, esta norma, ya no es un proyecto, esta norma, él dice que el reglamento anterior cometía una infracción abierta, una ilegalidad abierta, porque generaba conceptos que no estaban en la ley. Yo me preguntaría, ¿qué es lo que ha hecho este decreto supremo? Ha hecho lo mismo. Entonces cuestiona y dice que está corrigiendo una ilegalidad de un reglamento anterior de la ley de tercerización cuando el Ministerio de Trabajo está haciendo lo mismo ahora. O sea, él dice ilegalidad tras ilegalidad, es decir, ¿no? El pecado de uno no se hace santo al otro, ¿no? Pero aquí parece que el pecado de uno se mata con el pecado del otro, ¿no? Y me parece absurdo esa posición, porque no puedes decir, bueno, como la persona mata, yo también mato, entonces, porque está bien hacerlo, ¿no? Entonces, la forma en que se ha hecho es una forma que va a merecer seguramente muchos cuestionamientos por parte de las empresas, a través, ya se están trabajando las empresas de acciones de amparo, seguramente algún gremio trabajará acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Hay gente que está planteando barreras burocráticas, ¿no? Todos los medios de defensa contra la norma que me parecen válidos, ¿ya? Yo no sé si se resuelvan tan rápidamente, ¿no? He leído por ahí a un abogado laboralista que se resuelve en 2 meses la acción de inconstitucionalidad, perdón, la acción de acción popular. Yo no sé si una acción popular se resuelve en 2 meses, pero bueno, son datos que la gente manda sin seguramente conocer cómo está funcionando el Poder Judicial. Acabo de tener una reunión con un cliente antes de usted, por eso me demoré un poco en conectarme, con ustedes, y el cliente me decía, Germán, me ha demandado un trabajador, haciendo un paréntesis, yo siempre hago paréntesis, me ha demandado un trabajador que laboró conmigo hasta el año 2017. Entonces dije, oye, pero si ha trabajado contigo hasta el año 2017, hasta diciembre del 2017, hasta enero del 2017, ¿no? Ya habrá prescrito, pues, porque son 4 años, ¿no? Ya habrá prescrito, digo yo. Y cuando revisamos la demanda, la persona ha presentado la demanda, la ha presentado
una trabajadora, ha presentado una demanda el 28 de enero del 2021 y recién me notifica. Recién me ha notificado. Entonces, yo ya estaba pensando en plantear prescripción, pero no tiene ningún sentido porque la ha presentado efectivamente 3 días antes de que venza su contrato. Terminó el 31 de enero del año 2017, o sea, tenía hasta el 31 de enero del año 2021. Y recién hoy, recién ayer, 15 de marzo del 2022 me ha notificado. Entonces, no entiendo cómo una acción de amparo, una acción una acción popular, por ejemplo, que se quiera plantear puede ser resuelta en 2 meses, ¿no? Entonces, la pregunta, la respuesta, perdón, el tema está en que es muy válido que uno quiera cuestionar a través de acción de amparo la forma en que se ha llevado esta modificación legislativa, pero yo creo que no vamos a llegar a tener una resolución firme o alguna medida cautelar, lo que fuera. Yo quisiera que sí fuera así, ¿no? Pero hasta que luego del plazo de adecuación, que es el 23 de agosto de este año, que tenemos 180 días para adecuarnos a esta norma. ¿De acuerdo? Pero lo más preocupante no solamente está ahí en la figura esta de prohibición de la tercerización, sino que de la tercerización en lo que es núcleo empresarial o núcleo del negocio, ¿no? Sino que vamos a ver a lo largo de la charla que la preocupación está en otros temas que me han suscitado, que suscitarían una problemática en las entidades contratistas, ¿de acuerdo? Entre las empresas tercerizadoras, que vamos a ver ahora en qué supuestos se genera este inconveniente que el Ministerio lo ha corroborado. Pero para eso quiero recordarles o repasar con ustedes algunas definiciones o algunos conceptos que tienen que ser básicos y que ustedes tienen que conocer al detalle para poder entender dónde tenemos que atacar o dónde tenemos el problema. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre intermediación y tercerización? O sea, la gente habla de intermediación como si fuera tercerización y de tercerización como intermediación. Realmente son dos figuras completamente distintas, ¿de acuerdo? La intermediación laboral es la figura por la cual una empresa llamada usuaria contrata a otra empresa llamada intermediadora o vulgarmente service para que me mande gente. Yo no necesito que el trabajador barra, martille, teclee, nada. Yo necesito que me manden a alguien, que me manden a un trabajador para que ese trabajador entre en mi esfera laboral, en mi organización laboral. Tanto así que yo lo controlo, que yo lo superviso, que yo lo mando. Lo único que le queda a la intermediadora es pagar la remuneración y sancionar. Es decir, el objeto del contrato, el objeto para el cual yo busco una empresa al mercado y la contrato, es para que me mande a Juan, para que me mande a María, me mande un trabajador, me mande un auxiliar de contabilidad, me mande un auxiliar legal, me mande una secretaria, me mande un jefe de cobranza. ¿De acuerdo? Y temporalmente en principio. ¿Ok? Ese es el objeto del contrato. La finalidad de contratar una intermediadora es que esa empresa me mande a alguien. ¿Qué diferencia hay con la tercerización? La tercerización es para que la empresa, empresa principal, denominada principal, salgo al mercado a buscar una empresa que me brinde un servicio. No vamos a analizar si es principal, si es secundario, lo que me brinde un servicio o me realice una obra de manera integral. No quiero que me mande a Juan, no quiero que me mande a María, sino que me construya algo o me brinde un servicio especializado en algo. ¿Ya? Especializado porque esa empresa en principio se debería estar especializando en algún tema de recursos humanos, de contabilidad, legal, cualquiera fuera, ¿de acuerdo? Y esa persona, y lo importante, como está en la diapositiva, lo importante de ambas figuras, ¿por qué el derecho laboral se mete en estas relaciones que parecerían más contractuales y civiles? Porque el derecho laboral pasea por el derecho laboral y sus agentes, llámese SUNAFIL, Poder Judicial, Autoridad Administrativa de Trabajo, virtualmente pasea por la empresa, se da una vuelta por la empresa, encuentra a Juanito y le dice, Juanito,
tú, ¿qué haces? Yo acá hago labores de mantenimiento de maquinaria. Perfecto. ¿Quién es tu entidad empleadora? Mi entidad empleadora es mantenimientos SAC. Oye, pero estoy en la empresa de hacer chocolates SAC. ¿Y cómo? A ver, no me cuadra, le dice la autoridad de trabajo, le dice a Juanito, oye, ¿cómo tú estás trabajando en el centro de trabajo de hacer chocolates SAC y perteneces a una planilla distinta? Entonces, ¡pum! Ahí el derecho laboral prende las alarmas y dice, hay algo raro aquí, ¿no? Porque aquí debería estar solamente los trabajadores de la empresa de chocolates, de hacer chocolates SAC, y no de mantenimiento SAC. Y ahí entra y dice, oye, un ratito, acá hay algo raro. Y ahí es donde el derecho laboral entra. Si no hubiese desplazamiento, al derecho laboral le importa poco o nada la relación civil o comercial que yo tenga con mantenimiento. Si el mantenimiento es que yo le lleve la pieza que está malograda, se la lleve a su local de Jesús María y ahí la arregla Juanito, y Juanito nunca, o pasa muy pocas veces, o nunca pasa por mi empresa, entonces al derecho laboral le interesa poco o nada meterse en esa relación. Al derecho laboral le interesa cuando Juanito está permanentemente en un centro de trabajo que no es el suyo, porque ahí hay toda una filosofía de violación de derechos, de pago de remuneraciones no equitativas, de no sindicalización, de tema de las utilidades. Entonces comienza a tener toda la problemática laboral de, oye, esta persona está metida en una empresa donde realmente debería ser su empleador y en verdad no es su empleador. ¿Ok? Entonces, tiene que quedar clarísimo que o sea, en la intermediación sí o sí hay desplazamiento. Si no, no hay figura de intermediación. Y en la tercerización puede haber desplazamiento o no. Si no hay desplazamiento, el derecho laboral cierra el kiosco y se va. El derecho laboral no le interesa si no hay desplazamiento. ¿De acuerdo? Ojo que el desplazamiento, hay que tener mucho cuidado. Ahora estaba también en otra reunión, porque las reuniones ahora son estos temas. Estaba en una reunión que alguien decía, oye, pero los trabajadores no vienen a mi centro de labores, se van a un lugar donde rompen la pista para poner un cable, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú le dices, oye, ojo que la ley no solamente habla de que el trabajador esté desplazado a mi centro de trabajo, sino a mi centro de operaciones, ¿no? Alguna vez le puse este caso a mis alumnos de la Universidad de Lima y entraron en trompo, ¿no? Le dije, oye, si la empresa destaca a trabajadores no al centro de trabajo ubicado en la avenida Jaime Prado 1523, sino que yo contrato una empresa para que me brinde un servicio en no sé, pues en un centro comercial, por ejemplo, un mall, ¿no? Y no están en la avenida Arequipa, a la avenida Jaime Prado 1543, sino que están en el mall ubicado en la avenida Jaime Prado, cuadra 32, y entonces ahí hay tercerización o no, y muchos alumnos respondieron no, porque no está en el centro de trabajo. Sí, pero ese puede ser el centro de operaciones de la empresa. Ojo, entonces, lo importante en sí, repito, y hago un resumen de lo que estoy conversando. La intermediación laboral sí o sí se hace con desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay intermediación laboral. No estaríamos ante la figura de la intermediación laboral. Y la tercerización de servicios puede hacerse con desplazamiento o sin desplazamiento. Si se hace sin desplazamiento, el derecho laboral no entra. Y si se hace con desplazamiento, el derecho laboral entra y comienza a regular ciertas cosas. Dentro de las que está regulando ahora la prohibición que estamos conversando. Es decir, yo no puedo entregarle a un tercero mi actividad principal siempre que los trabajadores estén en mi empresa. Pero si los trabajadores están en otro centro laboral, ¿no? No habría ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Espero que les haya quedado claro eso. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, están viendo la diapositiva, ¿no? No sé qué he movido. Ok. Sí, lo podemos ver. Todo bien. Sí, no, lo que pasa es que como he movido un poco, para poder yo ver la diapositiva, he movido un poco esto. A ver. Ya, perfecto. Entonces, queda, hoy por hoy, ¿qué queda? ¿No? O mejor dicho, antes, ¿qué existía? Existía la posibilidad de yo poder especializar cualquier cosa, ¿no? Porque la ley, sí, pues la ley hablaba de especializar actividades especializadas y la definición de actividades especializadas en reglamento era todo.
¿no? Entonces muchas empresas tercerizaban todo, hasta su propio núcleo empresarial. Y no vamos no vamos a tapar el sol con un dedo. La principal razón por la cual tercerizaban su núcleo o actividad principal era por el tema de las utilidades, ¿de acuerdo? Por un tema de evadir un poco el tema de repartir utilidades. Eso no lo vamos a negar. Esa es una figura que sí habría que, de alguna manera, cuestionar en muchos casos, ¿no es cierto? Entonces, hasta la dación de este decreto supremo se podía tercerizar todo. Ojo que hasta la dación de este decreto supremo existían posiciones del Poder Judicial, insisto, que ya iban en la línea de este decreto supremo, que decían que no se podía tercerizar actividad principal. En la lógica, solamente en la lógica, porque no había norma legal, en la lógica del Poder Judicial de entender lo que hoy sustenta también este decreto supremo, que uno, cuando descentraliza su proceso productivo, algo tiene que quedar centralizado. Para algo me constituí, porque si no pierde contenido la descentralización productiva, pierde contenido la tercerización de servicios, ¿no? Si yo soy una empresa que me constituyo para realizar, para hacer una atención médica y a todos los médicos los tengo tercerizados a través de empresas, entonces, ¿para qué me constituí? Mejor administro otra cosa, ¿no? Esa era la lógica del Poder Judicial para llevar a cabo resoluciones o emitir resoluciones donde dejaba sin efecto la tercerización y decía que era fraudulenta porque estaban tercerizando la actividad principal. No había ninguna norma para sustentar esta posición del Poder Judicial. Por eso que ahora el Poder Judicial la tiene mucho más fácil que antes. No, no es que se haya creado algo, sino que el Poder Judicial la tiene mucho más fácil. Ahora agarra y cita el artículo 1 o el 2, no sé cuál es, del Decreto Supremo 001, que ha modificado el reglamento y por lo tanto hoy es mucho más fácil justificar, ¿no? Entonces, eso es lo que va a cuestionar lo que ha sido modificado hoy, ¿no? Entonces tenemos una primera etapa donde la ley y el reglamento inicial, si no me equivoco, la ley de 2009, la ley original y su reglamento permitían una descentralización total, una entrega a terceros hasta de mi core. Luego hay una limitación ya un poco más jurisprudencial del tema, ¿no? Cuando los trabajadores, los sindicatos van a ir a cuestionar esto. Y el tercer estadio es el que tenemos ahora, que una ley ha recogido esa posición, ¿ok? A mí lo que me preocupa de esta norma, no sé si lo voy a decir ahorita o lo digo después, mejor lo digo ahora, es que ok, ¿qué es la actividad nuclear de mi empresa? ¿Dónde debo encontrar la actividad nuclear de mi empresa? Lo que me identifica como empresa, para lo cual me creé como empresa, ¿no? Como entidad empleadora, más que como empresa, porque puede ser una entidad empleadora que no sea una empresa constituida como tal. Pero ¿dónde está mi core? ¿Dónde está mi núcleo del negocio? ¿De acuerdo? Tengo que encontrarlo dentro de mi actividad principal, ¿no? Dentro de esa figura de actividad principal, de lo que yo hago normalmente, tiene que haber una labor a la cual yo sustancial, una labor como concentrada, una labor esencial, ¿no? Así como tenemos el núcleo familiar, el núcleo familiar que es el núcleo reducido de papá, mamá y hermanos, y después tenemos primos, que me llevo bien con mi primo, con mi prima, con mi tía, con mi abuela, con mi abuelo, ya. Veamos así mejor, mira, se me acaba de ocurrir, veamos así mejor el tema de la actividad principal y el core. El core es mi familia nuclear, ¿no? Mi mamá, mi papá y mis hermanos, ¿de acuerdo? Esa es mi familia nuclear, ese es mi core, para eso yo me creé como empresa. Y los demás, que son muy afines a mí, y son mis abuelos, mis tíos, mis primos, etcétera. Y ahí comienzan a ver ya a un primo de segundo grado, ¿no? Hasta mi cuñada podría ser mi actividad principal, pero ya mis actividades complementarias son ya terceros, que si no vienen a mi cumpleaños no me importa, o si no vienen a Navidad no me importa, porque no son tan relevantes en mi vida, ¿no es cierto? Entonces,
Eso es más o menos lo que tenemos que diferenciar hoy. Dentro de mi actividad principal, que son las, como está definido, como las diferentes etapas de mi proceso productivo o de prestación de servicios, como la exploración, explotación, transformación, producción, organización o administración, comercialización y en general toda actividad cuya ejecución afectaría el desarrollo normal de mi empresa, dentro de esas actividades que de alguna manera afectan a mi empresa si no están ahí, hay una que es la fundamental, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, vamos a ir con las empresas que hacen zapatos, ¿no? Y entonces yo lo que hago es, esas empresas, mi actividad principal es esa. Oye, pero la cobranza también es importantísima, la venta también es importantísima, porque si no vendes el zapato, ¿para qué lo hiciste? ¿No? Dentro de esas actividades para las cuales yo me constituí, yo identifico la que es mi core, es hacer zapatos, y la venta, el traslado, la cobranza, ¿no? Hasta quizás el ponerle una caja a la empresa puede hacer una labor, si bien de actividad principal, pero no es mi core. Entonces, la primera labor que ustedes tienen que hacer es diferenciar, es trabajar, si es que quieren adecuarse a esta norma, porque vamos a ver que hay 3 alternativas frente a esta norma, la vamos a ver más adelante. Si no la vemos, me hacen acordar. Lo primero que creo que tienen que hacer ustedes es identificar cuál es su core y cuáles son sus actividades principales sin las cuales el negocio no funcionaría. Y luego de eso tenemos las complementarias. Las actividades, por ejemplo, no sé, pues la complementaria puede ser la cobranza, quizás habría que analizar, o el marketing, por ejemplo, ¿no? El tener a una empresa de salud dentro de mi empresa, que me manden a un trabajador que haga labores de atención en una posta médica dentro de mi empresa, o de alimentación, ¿no? Que no son actividades fundamentales, sino actividades vinculadas a la actividad principal de la empresa, que exige un nivel de conocimiento técnico, científico o particularmente calificado de un tercero, pero que no son, si se caen, si no funcionan, no se me cae el negocio, ni se interrumpe el funcionamiento normal de mi empresa, ¿ya? Entonces, segundo punto importante es que ustedes hagan una labor, si que quieren adecuarse a la norma, de identificación de cuál es su core, de cuál es su actividad principal o cuáles son sus actividades principales y cuáles podrían ser sus actividades complementarias. ¿Cómo? Y este es el problema que van teniendo muchas empresas en cómo identificar el núcleo del negocio, ¿no? Y lo que ha hecho la norma es, oye, para identificar el núcleo del negocio, usted puede mirar varias cosas, ¿no? Pueden mirar varias cosas, pueden trabajar varias cosas, ¿no? Pueden trabajarlas, ¿no? Generarlas, pueden comenzar a generarlas a partir de ahora, que son, oye, adapto mi objeto social, ¿no? Los objetos sociales de las empresas, cuando a mí me enseñaban Derecho Societario 1, creo que llevé con Lourdes Flores Nano, cuando te enseñaban Derecho Societario te decían, oye, a tu objeto social de la empresa pone todo, ¿no? Desde que construyes o que haces labores inmobiliarias hasta que vendes un avión jet, ¿no? O Boeings, ¿no? Haz todo, porque todo tienes que hacer porque es importante que todo esté metido ahí. Quizás hoy hay que replantear esa situación y buscar que mi objeto social esté realmente dirigido a lo que voy a hacer. Ojo que no solamente mi objeto social como empresa, sino el objeto social de mis tercerizadoras. Porque si el objeto social de mi tercerizadora coincide con mi objeto social, creo que perdí, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo muy interesante, no solamente con respecto a mi objeto social, qué es a lo que yo me dedico, sino a qué se dedican mis tercerizadoras, cuál es el objeto social de las mismas, para poder estar en sintonía, ¿ok? Entonces, es un punto, ¿no? Hay que preguntarse, ¿qué identifica a las empresas frente a clientes finales? Ojo que si yo soy una empresa que hace hamburguesas, ¿no? Y las hamburguesas se le entrega un tercero, o sea, cuando tú le preguntas, oye, ¿qué hace la empresa Hamburguesas Sociedad Anónima? ¿No? O vamos a un ejemplo
solamente yo no conozco a la gente de McDonald's, pero lo pongo como ejemplo nada más. ¿Qué hace McDonald's? Hamburguesas. McDonald's no vende bicicletas. Oye, sí, pero McDonald's ha comenzado a vender bicicletas. Bueno, pero yo como cliente final, tengo en mi imagen que McDonald's hace hamburguesas. Y por eso creo yo que McDonald's, su objeto social, es ese. Entonces, hay que también trabajar qué es lo que piensan mis clientes, lo que yo hago. ¿Qué es lo que me diferencia con la competencia? ¿Qué es lo que hago yo distinto a mi competencia? ¿Qué genera un valor agregado en la empresa? ¿No? ¿Cuál es mi actividad que reporta mayores ingresos? Eso es más efectos tributarios, es un perfil un poco más tributario el hecho de determinar qué es lo que reporta mayores ingresos en la empresa. Y otros documentos, los contratos que tengo con mis clientes, ¿no? ¿Para qué yo contrato con mi cliente? Para venderle un producto, para venderle una actividad, ¿no? Es decir, eso también es relevante. ¿Cuál es el objeto del contrato que tengo con empresa X, Y y Z? Entonces, es muy relevante que ustedes vayan trabajando su objeto social para poder enmarcar un poco, ¿no? Lo que realmente hacen, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda otra actividad industrial y comercial prohibida por la ley de la República del Perú, eso debería, hablando desde el punto de vista laboral, no estoy hablando desde el punto de vista societario, eso debería desaparecer. Porque si voy a terciarizar y además mi actividad principal, que está en mi objeto social, es todo, entonces quizás nada pueda terciarizar, porque me he constituido para hacer todo en el Perú, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso, por favor, ¿no? Insisto, y esto tiene que quedar súper claro, no cualquier actividad principal va a ser prohibida, no cualquier núcleo duro va a ser, núcleo empresarial va a ser prohibido. Va a ser prohibido aquel núcleo, aquella tercerización que se realice de mi actividad siempre y cuando los trabajadores estén desplazados en mi empresa. Si los trabajadores realizan una actividad del núcleo empresarial, del núcleo del negocio, y están en otro centro de trabajo o no realizan una actividad con desplazamiento continuo, entonces no debería preocuparme. ¿Ok? No debería preocupar. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué se entiende por desplazamiento continuo? La norma es clara en determinar que es desplazamiento continuo aquel desplazamiento que se desarrolla por más de un tercio de los días laborables del plazo pactado. Es decir, si yo firmo un contrato por un año, el trabajador tendría que estar desplazado más de un tercio del tiempo que firmó el contrato en mi empresa para poder entender que hay un desplazamiento continuo y por lo tanto la prohibición de la tercerización en núcleos de la actividad empresarial. O 420 horas o 52 días consecutivos o no en un periodo de 6 meses, en un semestre. Entonces ustedes tendrán que verificar si el contrato que están haciendo cumple o no. Si no cumple con estos parámetros y es menor que estos parámetros, entonces no deberían ustedes preocuparse del tema de la tercerización, de la prohibición que ha aparecido. Ya entro en una materia que me parece sumamente relevante, hablando de no deber preocuparse, ¿no? No deber preocuparse de esta norma que se ha emitido. Quienes tampoco deben preocuparse, desde mi punto de vista, son las empresas que tienen normas especializadas en lo que es normas específicas, más que especializadas, específicas, regímenes específicos en lo que es contratas. Por ejemplo, las contratas mineras. Por ejemplo, la ley agraria. La ley agraria tiene un sistema de contratación que prohíbe toda contratación de actividades principales. O sea, es mucho. A ver, nadie se rasgó las vestiduras cuando la ley agraria prohíbe la contratación de actividades principales, ¿no? Y el sistema, en el caso de ustedes, seguramente muchos de ustedes, en los temas de contratos de empresas constructoras, porque las empresas constructoras por naturaleza subcontratan permanentemente y tienen un régimen de contratación legalmente establecido distinto a la ley de tercerización. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que yo les recomiendo, y ahí vienen otra recomendación adicional, es ver en qué régimen contrato yo, porque si es un régimen especial como el de construcción, un régimen especial como el agrario o como el de las empresas contratistas mineras, no deberían preocuparse esta norma. Primero, por el carácter
el carácter especializado de la actividad, o sea, hay una norma específica en la materia, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, una modificación al reglamento de la ley de tercerización no está modificando la ley de contratas mineras, ni está modificando la ley de contratas en sector construcción, ni está modificando la ley de contratas en sector agrario. Está modificando la ley de contratación en general, pero no las de carácter especial. ¿Ok? Entonces, un segundo análisis de exclusión, fuera del tema de que si hay desplazamiento o no, está en el análisis que tienen que hacer ustedes de si su actividad tiene una regulación específica por la naturaleza de la actividad que desarrolla. ¿Okay? Y entonces, se crean dos causales, como consecuencia de lo que estamos conversando, se crea la ley, el decreto supremo ha creado dos causales de naturalización. La primera, que a mí me llamó la atención, voy a comenzar por la segunda, más bien, más fácil, y termino por la primera. Dice, cuando tenga por objeto realizar actividad del núcleo 1, es decir, cuando la contratación, el desplazamiento, con desplazamiento del trabajador permanentemente en mi empresa, tenga por naturaleza la realización de actividades en mi núcleo del negocio. Ya quedó clarísimo que no puedo hacer. ¿Okay? Pero decía, cuando no tenga por objeto desarrollar actividades principales. O sea, yo me preguntaba, para mí al principio era lo mismo, ¿no? Porque yo decía, oye, ¿pero qué está diciendo que una relación de tercerización se desnaturaliza cuando el objeto no sea la realización de actividades principales? Es decir, actividades principales sí las puedo tercerizar, sí, las puedo tercerizar, las actividades principales, no el núcleo, pero sí las actividades principales. Ya, pero entonces, ¿las complementarias qué hago? ¿Qué hago con salud? ¿Qué hago con alimentación? ¿Qué hago? ¿Con estudio de abogado? ¿Con contabilidad? ¿Con recursos humanos de repente? Si es que, con el análisis de las que han quedado como complementarias. ¿En dónde enmarco una relación con mi empresa que me va a brindar servicios de comedor? ¿Dónde? ¿En qué figura jurídica? ¿Continúo como tercerización, como han venido haciendo muchas? Otra posibilidad es continúo como locación de servicios, un contrato meramente de locación de servicios, a pesar de que haya desplazamiento. Y la respuesta del Ministerio de Trabajo es, oye, inclúyelas como intermediación, porque todo lo que no es tercerización se va a intermediación. Y entonces ahí viene el segundo gran problema, el que muchas empresas no lo han querido ver o no se han dado cuenta, ¿no? Que es que muchas empresas que brindan servicios complementarios no los brindan a través de la figura de la intermediación, porque la intermediación requiere una serie de obligaciones. Constituirse como único objeto social como intermediadora. Segundo, tener un capital mínimo de 45 ITs, tener un registro vigente que lo actualizas anualmente en el Ministerio de Trabajo. Y pregúntale hacia muchas empresas, por ejemplo, de brindar servicios de salud o brindar servicios de alimentación, están inscritas como tal. Ahí viene el segundo gran problema de esta norma, que parecería que la única manera de que una empresa me brinde servicios complementarios sería a través de la figura de la intermediación laboral, con lo cual naturaliza todo, porque el que me brinda servicio de alimentación no me está mandando a Juan y a María, me está brindando un servicio de alimentación, entonces no podría ser intermediación. Bueno, podría entrar en lo que el concepto de intermediación complementaria, pero es un concepto totalmente no es la palabra desnaturalizado, totalmente en contra de la verdadera institución de lo que es una intermediación laboral. Y ojo, que muchas de esas empresas no brindan servicios como intermediadoras, y que ahora tendrían que hacerlo así. Ahí sí se genera un costo laboral importante y una barrera burocrática importante. Ahí sí, con esas empresas intermediadoras, pero con esas empresas que brindan servicios complementarios, que brindan servicios complementarios, que no brindan un servicio de destaque de trabajadores, sino que brindan un servicio de alimentación, que brindan un servicio de atención médica, ¿no? Y que tendrían que constituirse como intermediadoras. Entonces, ahí está un segundo problema que no se ha identificado y que creo que es importante tocar. Bueno, tenemos 180 días para adecuarse, y lo curioso es que le dicen a las empresas intermediadoras, oye, si en 180 días tú votas al trabajador sobre la causa y razón de esta adecuación, entonces el trabajador
regresa a tu planilla. Pero al trabajador no le interesa regresar a la planilla de la tercerizadora. Al trabajador le interesa ir a la intermediadora. Entonces no tienen ni idea cuál va a ser la problemática laboral. La problemática laboral se la voy a, en principio, tirar a la tercerizadora, porque la tercerizadora no va a poder distinguir vínculo laboral sobre la base de decir que hay un proceso de adecuación, pero sí voy a poder resolverlo con contratos resolviendo contratos de trabajo a plazo fijo, extinguiéndolos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el periodo de adecuación más va por el periodo de adecuación que tengan que tener las empresas principales, ¿no? Pero sin perjuicio de ello, también las empresas tercerizadoras tendrán que ver qué van a hacer con sus trabajadores en los casos en que se extingue un vínculo laboral con ellas, porque ya un vínculo comercial con ellas, porque la empresa principal ya no las necesita, porque va a incorporar a gente en su planilla, por ejemplo, ¿no? La adecuación de objetos. O sea, yo creo que el trabajo, si bien fundamentalmente hoy pasa por empresas principales, yo creo que el trabajo también va a pasar en hacer una labor muy importante en las empresas que brindan servicios de tercerización. O sea, creo que va a ser un trabajo de ida y vuelta en las dos partes de la relación, tanto la principal como la tercerizadora. Entonces, recomendaciones, ya les he dicho, revisar el objeto social, ¿no? Primero, lo que yo haría es cómo está funcionando mi empresa, ¿no? Cómo funciona hoy mi empresa, ¿no? Con quiénes me contacto, con quiénes me conecto, con quiénes tengo relaciones de tercerización, ya sea con o sin desplazamiento, un poco tener el panorama de todo ello. Luego, revisar en cada uno de los casos cuál es luego de tener ese panorama, es ver qué es lo realmente quiero hacer como empresa, cuál es mi fin como empresa y a lo que yo me voy a dedicar y qué cosas le voy a entregar a terceros. Y luego de ello, ya teniendo claro eso, es un poco modificar mis objetos sociales y como cuarta obligación sería un poco ver qué trabajadores van a tener que trasladarse en el caso en que identifique esa necesidad de la empresa tercerizadora a mi planilla. Bueno, ya como verán, ha pasado de moda, ya no se habla mucho del tema de la autonomía empresarial, pero es importantísimo que ustedes manejen el tema de la autonomía empresarial, porque a veces se nos escapa la tortuga por otro lado, ¿no? Fuera del análisis que ustedes tienen que hacer de si puedo o no, o qué actividad es mi core para poder entregarle a un tercero, creo que es importantísimo que ustedes también no pierdan de vista esta necesidad de generar una autonomía empresarial en la relación de tercerización, que es básica. Como verán, tengo 180 días para, ¿no?, adecuarme, 180 días para adecuarme, y ahí el trabajo lo tengo que hacer conjuntamente con mi empresa tercerizadora. De todas maneras, trabajar de manera conjunta con ella. Perdón, retrocedí. Es interesante y yo se los recomiendo a los que les guste este tema y a los que quieran entender un poco cuál es la finalidad de esta modificación. La exposición que se hace en la Comisión de Trabajo, que está colgada en YouTube, del Ministerio de Trabajo, en la Comisión de Trabajo, que fueron, creo que ha sido hace una semana. Y cuando sustentan cuáles son las razones por las cuales se modifica, ya estoy saliendo un poco del tema técnico, a mí me gusta más el tema técnico, pero quiero entrar en el tema más o menos político para que ustedes entiendan cómo se modifica, cuáles son las razones que se modifica la ley o el reglamento de la ley. Es por un tema político, ¿no? Fundamentalmente, el gobierno actual hace temas políticos sin entender mucho, sin tener justificación técnica al respecto, ¿no? Cuando le preguntan al director general de trabajo, el señor Aguinaga, le dicen, oye, y tú has hecho un análisis del impacto, y un poco más sale corriendo de la reunión porque no tenían un impacto de la norma. O sea, ¿qué impacto tendría la norma en el mercado laboral peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque es un compromiso político, fundamentalmente, ¿no? Hay que eliminar la tercerización, ya cumplimos. A caballazos, mal hecho, cumplimos, ¿no?
De carácter jurídico también fundamenta su modificación y dice que el reglamento anterior era ilegal y debería ser corregido. Bueno, si el reglamento anterior era ilegal, que posiblemente fuera, este es doblemente más ilegal que el anterior, porque el mismo error que le imputan, la misma ilegalidad que le imputan al anterior, comete este reglamento. Entonces, ¿no? Es bien curioso esa... El carácter jurídico es una obligación del Estado garantizar los derechos de los trabajadores, pero los derechos de los trabajadores no se garantiza eliminando instituciones como estas, ¿no? Se garantiza con una inspección del trabajo más enfocada al tema, más específica, más de gestión, ¿no? Lamentablemente en el Perú no se hacen inspecciones de trabajo en base a gestiones, ¿no? Se hacen en base a denuncias, ¿no? Y entonces eso no me permite cumplir con el carácter jurídico que establece el ministerio en su exposición diciendo, oye, tengo que cumplir porque hay beneficios que no se pagan o se pagan mal, ¿no? Bueno, eso tienes una FIL que actuar, ¿no? Yo sinceramente, y aquí les voy a dar una opinión muy personal y muy particular, creo yo que si bien hasta la fecha legalmente no se, hasta la acción de este decreto supremo no se prohibía la tercerización en actividades principales, creo que el entregarle a un tercero mi actividad core, mi actividad fundamental, sí de alguna manera desnaturaliza, le quita contenido a la función de la descentralización productiva. Porque para poder entregar yo a alguien algo, yo me tengo que quedar con algo. Estoy hablando del punto de vista de la naturaleza de la figura de la descentralización productiva, ¿no? Entonces creo que esa posición, insisto, mal hecha, ilegalmente planteada, podría tener alguna razón de ser. ¿Cuál era la justificación del reglamento anterior que había ampliado mucho la posibilidad de hacer tercerización para todo? Y casi todo era tercerizable, sí. Quizás era una definición muy amplia y hoy ha sido restringida en lo que es núcleo del negocio. ¿Qué posición se planteó en contra, no? En contra de la posición del ministerio en esta reunión que los invito una vez más a que la escuchen. La posición en contra establecía, oye, utilizan una ilegalidad para cubrir otra. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque es la típica del político, ¿no? Ah, porque tú hiciste eso, yo hago lo otro. Es decir, el pecado de uno hace santo al otro. Y eso, o sea, ya partimos mal. O sea, partimos mal, ¿no? Es decir, como tú lo has hecho mal, yo también lo voy a hacer peor, ¿no? Y eso no, técnicamente es una desgracia, ¿no? Eso no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Yo creería que lo mejor hubiese sido que esta norma se trabajara como una modificación del nuevo régimen de tercerización, si se quería hacer bien, ¿no? Esta norma no ha pasado, no es necesario que pase por el CNT, todo el mundo dice, tiene que pasar por el Consejo Nacional de Trabajo, no es necesario, pero políticamente debe pasar por ahí, ¿no? La ministra debe haber puesto esto en la agenda, discutirse. Yo sigo secretario técnico del Consejo Nacional del Trabajo y el Consejo Nacional del Trabajo no se va con una norma y dice, voy a publicar esto, ¿ah? Si les gusta o no, bien. Lo que se hace es, vamos a hacer esto, formen una comisión técnica y trabajenla y entreguen el resultado de esa comisión técnica. Que puede ser lo mismo, que puede ser peor, que puede ser mejor, no importa, pero sociabilizo la norma. Les permito a las partes, empleadores y trabajadores, que se formen en una comisión y la trabajen. No, pero como esto es tema político, el principal punto de esta norma es, yo lo prometí así, así debo cumplirlo, entonces no lo ponen en el Consejo Nacional de Trabajo. Y eso está muy mal. Desde el 2008 hay una norma en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que el Estado peruano se compromete a publicar las normas previamente, a prepublicar las normas para que haya un sentido de conocimiento de las mismas, ¿ya? No ha habido esa publicación, ¿no? Para otras cosas sí se publica, para esto no. Y lo peor de todo, cuando yo sé que ustedes no conocen la interna, del Poder Ejecutivo, porque yo he trabajado ahí un año y salí corriendo, pero la interna del Poder Ejecutivo es que todos los decretos supremos que inciden
a varios ministerios de Economía, Ministerio de la Producción, como en este caso, se trabajan en una comisión de coordinación ministerial. Es decir, los viceministros se trasladan entre ellos el proyecto de norma y lo sociabilizan para ver qué opinión tienen otros viceministerios. Y aquí tampoco se ha hecho eso, ¿no? Y entonces, como eran una ilegalidad, peor se ha cometido ahora que la ilegalidad que supuestamente se cometió anteriormente. ¿Los nuevos supuestos y conceptos exceden los parámetros de la ley? Sí, exceden los parámetros de la ley. ¿No evaluaron los impactos de la ley? No se han evaluado los impactos de la ley. ¿No evaluaron la sostenibilidad de, sobre todo, las micro y pequeñas empresas? No han evaluado la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas. Y finalmente, como yo les decía, para cumplir con la hora, yo les decía, hay posibilidad de que ustedes puedan excluirse de esta norma si es que se encuentran en alguna situación especial, como un régimen especial, como por ejemplo lo que acabo de poner en la diapositiva, el régimen de contratas mineras. Como verán, esa es la modificación, que a pesar de pequeña es sustantiva, es importante, ¿no? Y esas son más o menos las recomendaciones que yo quería conversar con ustedes frente a lo que se viene en la tercerización de servicios. Entonces, tienen de acá a cabo, tienen tres posibilidades de actuar desde mi punto de vista. Si encuentran una cuarta, me avisa. La primera es cuestionen la norma. No, la primera no es cuestionar la norma. La primera es, oye, estoy en ¿me aplica la norma o no me aplica la norma? En el régimen de construcción, por ejemplo, entiendo yo que no aplica la norma. ¿Ya? En el régimen inmobiliario, creería que sí, ¿ya? En todo lo que es empresas inmobiliarias. Creería que sí, porque no hay un régimen especial de contratación. Pero lo primero que ustedes tienen que determinar, oye, ¿estoy dentro de la norma? Primero. Lo segundo es, si estoy dentro de la norma, debo, quiero y puedo presentar mi acción de amparo para que no me aplique esta ilegalidad, esta infracción normativa, pueden hacerlo. No les recomiendo que vayan a una acción popular porque, ojo, que la acción popular, la primera que salga, si sale mal, aplica para todos y nos fregamos todos. Entonces, yo le diría que una acción de amparo, quizás en los temas de tercerizadoras de carácter complementario, todo este tema de tener que inscribirse, barreras burocráticas podrían ir por ahí, ¿no? Y lo tercero que pueden hacer es comenzar a trabajar la adecuación a la norma. Que entiendan ustedes que sí les aplica, no quieren cuestionarla y quieren comenzar a reorganizar todo su replanteamiento de procesos productivos y de procesos de prestación de servicios, hagan como tercera alternativa. Eso es. Quedo atento a sus preguntas. Encantadísimo. Muchísimas gracias, Germán. De hecho, sí tenemos varias consultas del público. Yo te voy leyendo una a una para que podamos ir respondiéndolas, ¿te parece? Espérenme un momento que voy a prender la luz aquí. Espérenme un minuto. Excelente, estoy ya. Perfecto. Para que puedas prender tu cámara, por favor. Listo. Entonces, la primera pregunta del público sería, ¿la ley de contrataciones del Estado permite subcontratar? ¿Qué pasará con ello? Es que la norma inicial de tercerización entiendo que no aplicaba a las empresas del Estado. Ahí hay que tener que revisar la norma original de tercerización, pero entiendo que solamente a relaciones privadas, ¿de acuerdo? Y el Estado pues no entra en estas prohibiciones, ¿no? Yo entiendo que no, porque se rigen por sus propias normas, como estamos hablando. Así es. Siguiente consulta. En construcción civil, la relación es temporal. Algunos subcontratistas, dependiendo de su actividad, tienen a sus trabajadores en régimen común. Si estos trabajadores van al principal, ¿no se perjudican si no puedo terciarizar? A ver, no entendí la pregunta. ¿Cómo era, perdón? Sí. ¿En En construcción? construcción civil, la relación es temporal. Algunos subcontratistas, dependiendo de su actividad, tienen a sus trabajadores en régimen común. La pregunta es, si estos trabajadores van al principal, ¿no se perjudican si no puedo terciarizar?
no se perjudican porque tienen un régimen general y no un régimen especial de construcción civil. Seguramente me pregunta eso. Ujú. Es que, claro, o sea, sí. Es que ojo que en una empresa contratista, en una empresa de construcción, tú tienes una planilla administrativa que es la que realiza más o menos labores permanentes que está en el régimen general. Y tienes una planilla que directamente está vinculada a la construcción que tiene régimen especial, ¿no es cierto? Y entonces, si alguien, yo no sé si alguna empresa que tiene la posibilidad de tener a sus trabajadores en el régimen de construcción civil, los tengan en el régimen general, y después la pregunta es si se naturaliza la relación de tercerización, que no creo, porque ya les he dicho que el régimen de construcción es un régimen especial, pero bueno, si se naturaliza, el trabajador tendrá que pasar al régimen de construcción de la empresa. Sí, supongo que sí, ¿no? Pero no, ahí lo que va a pasar es que el trabajador no va a querer, ¿no? Y el trabajador no va a cuestionar su relación con la empresa subcontratista, que lo tiene en un régimen mejor, porque ahí no es que se pase automáticamente, eso es importante, aclaremos, esto se va a evidenciar si es que hay una inspección del trabajo o si el trabajador demanda, y en el caso que me están planteando, yo no sé si el trabajador quiera demandar ello, ¿no? Siguiente consulta. En el caso de un promotor inmobiliario que desarrolla el proyecto, vende las unidades inmobiliarias y la construcción la terciariza con esta ley, ¿estaría obligado a no poder terciarizar la construcción del proyecto? Como les digo, en los temas de construcción sustenten su exclusión, porque la dinámica de la contrata en construcción es distinto a la filosofía y la dinámica de la tercerización de servicios. Entonces, yo lo que les recomiendo que en construcción no asuman como aplicable a ellos la, la imposibilidad o prohibición de contratar actividades principales, porque tienen un sistema de contratación que es distinto. Entonces, yo les recomendaría que más bien con sus áreas legales traten de armar un sustento para poder defenderse ante cualquier cuestionamiento de esta prohibición que desde mi punto de vista no aplicaría, pero para eso es importante que lo trabajen con sus áreas legales para poder justificarlo. ¿Cómo aplica la ley para el caso de las constructoras responsables de la ejecución total de una obra referida a las partidas que usualmente se subcontrata o terciariza? Ejemplo, excavación, anclajes de muros, ejecución de acabados especializados, etc. Insisto, repito con lo que vengo diciendo, es todas esas labores que mencionan, yo en el régimen de construcción no me preocuparía. La única preocupación que tendría yo es tratar de estructurar una defensa previa de que es un régimen especial, ¿ya? Porque, insisto, esta modificación se habla de la modificación de la ley de tercerización de servicios. No hay ninguna norma que regula la contratación en el sector construcción civil. Entonces, todas esas figuras, yo sé que en construcción civil casi todo se terceriza, ¿no? Y que todo se le entrega a un tercero. La realización de una obra no la hace normalmente quien hace la obra, sino que la entrega, la contrata a la subcontrata. Ya, ese sistema de contratación entiendo yo que es un sistema especializado y por lo tanto debería continuar como tal, debería continuar como está sucediendo. Entonces, yo les recomiendo que a todas esas preguntas que me hacen respecto a cómo actuar frente a ello, frente a tal actividad o a la otra, más que hacer eso, yo lo que trataría de buscar con mis áreas legales es que me confirmen, me ratifiquen que hay un sistema de contratación específico con el cual no caemos en la prohibición establecida con esta nueva norma. En el caso de Sodexo, por ejemplo, empresa que brinda servicios de alimentación y campamento, ¿tendría que convertirse en una empresa de intermediación? Es que ese es el problema. Sodex o NewRes o varias de otras que tienen Accor, que tienen estas empresas que brindan servicios. A ver, si seguimos la posición del Ministerio de Trabajo, que es que todo lo que complementario tendría que ser intermediado, y miren
que hay una desnaturalización de la relación laboral si es que la actividad que se desarrolla es una actividad no vinculada a la actividad principal de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que si el desplazamiento de personal es para realizar actividades complementarias, es decir, que no está vinculada a la actividad principal de la empresa, de cajón, por la aplicación de ese inciso, se desnaturaliza la relación laboral y se convierte el trabajador de Sodexo en mi trabajador, por el solo hecho de la aplicación de esta modificación que se ha dado. Entonces, yo lo que creo es que eso es lo que quiere el ministerio. ¿De acuerdo? Porque no solamente ha dejado sin regular la actividad complementaria, sino que además ha dicho que se desnaturaliza el desplazamiento que no sea de actividad principal. Es decir, el desplazamiento que sea de actividad complementaria se naturaliza en el marco de la ley de tercerización. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y que no le hemos dado el enfoque que le debemos dar. A los contratistas mineros que desplazan personal para hacer actividades de excavaciones de mina, ¿no les afecta este decreto por regímenes especiales? Sí, correcto, correcto. Ellos son mucho más claros, ¿no? Ellos tienen en la ley, como le han puesto en la Ley General de Minería, y hay una ley de contratas mineras que dice que actividades pueden ser tercerizadas y la vida continúa en su régimen, ¿no? Si soy una inmobiliaria, ¿sería posible que pueda tener asesores de venta externos por honorarios o corredores, teniendo en cuenta que este tipo de personas o empresas suelen trabajar de manera independiente mostrando varios proyectos? Sí, 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 sí. O sea, lo que hace esta norma no habla de... Esta norma no hace referencia a locadores de servicio, ¿ya? Esta norma no se refiere a los locadores de servicio, con lo cual el régimen de locadores de servicio siempre sean independientes, no exclusivos y con todas las características que pueden dotar de independencia a una prestación de servicios, sí podría hacerlo a través de un tercero, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que esta norma que te dice, oye, no puedes contratar a empresas para que te desplacen trabajadores a realizar tu corte, sería la venta en las inmobiliarias. Yo lo que haría es, a ese locador de servicios lo alejo del centro de trabajo, lo más posible, ¿no? Lo alejo, le doy independencia, le trabaje con otras empresas que venda varios productos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo alejaría de mi centro de trabajo, no tendría ni tarjeta. O sea, trabajaría un poquito más fuerte mi independencia. Yo sí creo que pueden continuar trabajando en la línea de que efectivamente el locador de servicio demuestre que es un locador independiente, un prestador independiente. Siguiente consulta. ¿En qué alternativa se encontraría la subcontratación del servicio de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, dícese del personal permanente durante la duración de la obra? Que está contratado a través de un tercero. ¿Qué? Así Repite es. la pregunta, perdón. Sí, ¿en qué alternativa se encontraría la subcontratación? Esa es excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Porque hoy por hoy quienes tienen que determinar dónde me encuentro son ustedes como empresa. ¿Qué es lo que yo realizo como consecuencia de ello? ¿Qué es lo que realizo como actividad core? ¿Qué es lo que realizo como actividad principal? ¿Y qué es lo que tengo como actividad complementaria? Entonces, la respuesta de eso está en ustedes. Si tú me preguntas una opinión en una empresa de construcción, por ejemplo, yo creo que es una actividad principal tener una empresa que me brinde un servicio de seguridad y salud en el trabajo y todo el tema de seguridad ocupacional. Creería yo que es una actividad principal, como por ejemplo Sodexo y Accor y NewRes podría ser una actividad principal, no core, pero una actividad principal en una minera, por ejemplo, ¿no? Donde no hay donde comer. Y entonces tiene que estar esa empresa para poder atender a los trabajadores. Podría justificarse, en la pregunta que me está haciendo la persona, podría justificarse que ciertas actividades en ciertos rubros de la actividad empresarial podrían ser actividad principal y entonces enmarcarle en una figura de tercerización de servicios. Para una empresa que se dedica a prestar servicios de seguridad y tiene contrato por locación de servicios,
donde al personal se le destaca hacia varios puestos de seguridad, llámense empresas, bancos, etcétera, ¿le afectarían algo estos cambios normativos? Es que la norma, la actividad de vigilancia está dentro de lo que es figura de intermediación complementaria. Entonces no podría estar en la figura de tercerización de servicios. O sea, ahí no varía nada. La limpieza, la vigilancia, se trabajan desde hace muchísimo tiempo como actividad de intermediación complementaria. Y así se firman los contratos. Entonces, trabajarla como tercerización es haberle quitado la protección que exige la norma para las intermediaciones o para las intermediadoras. ¿La tercerización del núcleo del negocio es válida cuando no hay desplazamiento a las oficinas o sucursales de quien contrata? ¿Perdón? ¿La tercerización qué? ¿La tercerización del núcleo del negocio es válida cuando no hay desplazamiento a las oficinas o sucursales de quien Correcto. contrata? O sea, ahí no caigo dentro de la ley de tercerización. Ahí es un contrato civil. Es válida. Yo contrato a alguien para que me brinde un servicio de la actividad principal y no hay desplazamiento, no me preocuparía. En el caso que una empresa constructora contrata los servicios de otra empresa o persona natural para que brinde un servicio de gestión de calidad para los proyectos con los que cuenta la empresa constructora, ¿se trataría de una terciarización o se aplicaría la norma? Perdón, repíteme la pregunta, En por el caso favor. que una empresa constructora contrata los servicios de otra empresa o persona natural para que brinde un servicio de gestión de calidad para los proyectos con los que cuentan, ¿se trataría de una terciarización o le aplicaría la norma? Es que si se trata de una tercerización, le aplicaría la norma, ¿no? Pero no sé exactamente qué se refiere con un tema de gestión de proyectos. Si no hay desplazamiento, no aplicaría la norma. Si es una empresa a la cual contrato y el trabajador que de esa empresa va a brindar servicios fuera de mi centro de trabajo o centro de operaciones, no, no vería ningún inconveniente. Este es el caso de una empresa que brinda servicios integrales de operación, mantenimiento, gestión de activos y facility management para empresas diversas, ¿no? Minería, petróleo, energía, Ya, pero industria. si esa empresa, por eso, si esa empresa va a desplazar personal permanentemente, yo no creo que esa actividad sea una actividad principal de la empresa a la cual va. O sea, la actividad que me has narrado y me has descrito ahorita, no siento eso, dependerá mucho de la empresa de la cual me está contratando, ¿no? O sea, no puedo dar una respuesta muy cierta si es que no conozco el objeto social de la empresa que me contrata. Pero por las actividades que me has mencionado en una empresa minera, por ejemplo, una empresa minera se dedica a extraer mineral y yo le brindo un servicio de mantenimiento y todo lo que me has dicho ahorita, sería una actividad principal, pero no core, y por lo tanto podría mantenerse. Sí, efectivamente. De hecho, tenemos una última consulta, Germán. Dígame. Las empresas consultoras que se dedican a la supervisión de obras contratan a los especialistas según el porcentaje de participación señalado en el expediente técnico. Bajo esta nueva norma, ¿deben poner en planilla a los especialistas? No, la norma, no, a ver, tú vas a tener que tener en planilla a alguien si tú controlas su actividad, si el trabajador es su actividad es dependiente de ti, ¿no? Tú no necesariamente vas a meter en planilla por la acción de esta norma. Esta norma no te lleva a ello. Te lleva a ello, tener que meterlos en planilla, si la actividad de estos consultores, de estas personas, son actividades controladas, dirigidas, sancionadas, pagadas, todas las características de una relación laboral por ti. Pero esta norma no cambia si tengo que tener en planilla o no un trabajador. Perfecto, Germán. Muchísimas gracias No, por tu participación el día de hoy. Siempre es un gusto tenerte con nosotros en gracias. plataforma. De hecho, queríamos saber si es que tal vez tienes alguna última acotación para el público el día de hoy. Nada, que me parece genial las preguntas que me han hecho y las respuestas están en ustedes, ¿no? Porque la respuesta está en cómo tú vas a estructurar tu negocio. Y los invitaría a que fuera de los cuestionamientos que muchas empresas van a hacer, creo que es una norma que
me permite a mí como empresa, nos permite a nosotros como empresas tratar de ordenarnos un poco en lo que hemos venido haciendo y ver a lo que me quiero dedicar con mi gente y a lo que lo quiere entregar un tercero con gente de terceros, ¿no? A empresas terceras. Eso es. Así es, perfecto. De hecho, quiero comentarles a los asistentes que en el correo de agradecimiento que les va a estar llegando seguramente el día de mañana, vamos a estar también brindando el contacto de Germán de todas maneras, por si ustedes desean generar tal vez alguna consultoría directa, ¿no? O tienen más consultas. Así que eso sería todo. Damos gracias nuevamente al expositor y al público presente. Damos por finalizado el seminario Nuevas Disposiciones Laborales sobre la Terciarización. Muchísimas Muchas gracias con gracias. todos. Buenas Buenas noches. noches.